el desarrollo de la jornada. Me toca empezar por el título 1 y 2 y la jornada está organizada siguiendo la misma secuencia que sigue la ley. Hoy el repaso lo vamos a hacer sobre los 4 primeros títulos y mañana sobre los 4 restantes hasta completar los 8 títulos de los que se compone la ley. Esta misma secuencia es la que sigue el reglamento y siempre venimos diciendo que en fin, la ley, el orden en el que se desarrollan los artículos de la ley es importante porque nos permite hacer una lectura lineal de la misma sin dar saltos para tener que comprenderla y bueno, la verdad es que nos sentimos cómodos explicándola así, ¿no? Siguiendo el mismo orden que tiene. Empezamos, por tanto, con el título 1 y 2, donde se desarrollan las clases de suelo y el régimen de las actuaciones de transformación urbanística. Bien, como ustedes ya saben, en su mayoría, uno de los cambios más importantes que incorpora la ley es respecto a las clases de suelo. Hemos pasado de 3 clases de suelo en la legislación anterior, el LOE, el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, a solo 2 clases de suelo, el urbano y el rústico. La novedad en este sentido no está tanto en el cambio normativo en sí mismo de la regulación, sino en un cambio conceptual que entra en una nueva forma de regular los procesos de transformación urbanística del suelo en la legislación urbanística de la comunidad autónoma. La regulación es muy sencilla, pero el cambio conceptual es importante y no es fácilmente asimilable porque tenemos interiorizado muchos años de legislación urbanística que empieza en el año 56, ¿no? Entonces, nos gusta aprovechar las jornadas para explicar fundamentalmente dónde se produce el cambio de concepto. En algún momento hemos dicho también que hay que desaprender algunas cosas para poder interiorizar plenamente el cambio que supone la ley en alguno de sus aspectos. El sistema de clasificación urbanística como técnica sobre la que se asienta la ordenación urbanística y la regulación del derecho de propiedad del suelo, como les decía, fue instaurado en la ley de 1956. Las 3 clases de suelo que entonces se definieron, ¿no? El urbano, el urbanizable y el no urbanizable o el rústico, fueron trasladándose a las leyes estatales posteriores, el texto refundido del 76, el texto refundido del 92 y la ley del suelo del 98, y todavía hoy lo cierto es que mantienen una fuerte inercia en las legislaciones autonómicas, a pesar del importante cambio que les señalo en la diapositiva que supuso la ley estatal del suelo del año 2007. Esta además inercia ha sido, que todavía mantiene las comunidades autónomas, ha sido bastante cuestionada a raíz de la entrada en vigor de la ley del 7 por varias sentencias del Tribunal Supremo que vienen a poner de manifiesto el desajuste que tienen las legislaciones autonómicas respecto al cambio de paradigma que supuso la ley del suelo del año 2007 y especialmente, como comentaba la directora, en relación a la diferencia entre suelo urbano consolidado y no consolidado, que tiene difícil encaje con las situaciones básicas del suelo que se definen en la ley básica. Este sistema tradicional que les comentaba de la ley del 56 se caracterizaba por 3 cuestiones que son las que cambian significativamente, ¿no? El suelo urbanizable, hasta esta ley del 2007, era el auténtico protagonista, mientras que el suelo no urbanizable tenía un carácter residual, al igual que lo tenía la intervención sobre la ciudad consolidada. La ejecución, fundamentalmente primordial y más importante, era la ejecución sistemática, técnica que ha resultado francamente útil para generar nueva ciudad, ¿no? A partir de la ley del 56, pero no puede decirse lo mismo de esas técnicas de ejecución cuando se trata de intervenir sobre la ciudad consolidada. Esto es otro de los grandes retos que aborda la lista, ¿no? Y otra de las características es que se reserva a la propiedad del suelo el derecho exclusivo sobre la actividad de urbanización, lo que, unido a la expectativa que genera la clasificación como suelo urbanizable, provoca las tensiones especulativas que ustedes conocen. En el año 2007, como les venía diciendo, se produce un cambio de paradigma muy importante en la regulación del suelo a través de la ley estatal de 2007, de la que le destaco 4 cuestiones que incorporamos en la lista.
Primero, la ley establece las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes de propiedad del suelo. Prescinde de regulaciones técnicas estrictamente urbanísticas, como la clasificación del suelo y los sistemas de planes. Esto corresponde a las comunidades autónomas a través de su legislación urbanística. La ley entiende que la urbanización es un servicio público que puede reservarse a la Administración o encomendarse a terceros y, por tanto, abre a la libre competencia la iniciativa para urbanizar el suelo. E incorpora el principio de desarrollo sostenible, que se basa en minimizar el impacto de los nuevos crecimientos y en apostar por la regeneración de la ciudad existente. Todo ello gira en torno a una idea básica, que es que el suelo es un recurso natural limitado, idea que incorpora la ley y que desarrolla en su articulado en consecuencia. ¿Vale? Bien. ¿Alguna idea sobre cómo regula la ley estatal del suelo el régimen de propiedad? ¿Vale? Y cómo lo incorporamos a la ley y fundamentalmente para transmitirle este cambio conceptual que les comentaba. Bien, la ley maneja dos conceptos, la ley básica maneja dos conceptos importantes, que son las situaciones básicas y las actuaciones de transformación urbanística. Las situaciones básicas reflejan el estado en el que se encuentra un suelo en un momento dado. Y las actuaciones de transformación urbanística, el proceso por el cual ese estado se transforma. Las situaciones básicas son depositarias del régimen básico de la propiedad del suelo, mientras que las actuaciones de transformación urbanística son depositarias del régimen básico de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística. Como les venía diciendo, esta es una de las cuestiones que ya en el año 2007 cambiaron. No son los propietarios los que tienen el deber de urbanizar, ¿vale? Sino que ese deber puede ser desarrollado por quien asume la iniciativa para transformar el suelo, ¿vale? Y, por tanto, los deberes están asociados a la actuación de transformación urbanística y no a la situación básica del suelo, ¿vale? Y, por tanto, a la clasificación. Esto lo explicaba muy bien la ley del suelo, el Real Decreto de Ley de 8/2007, y bueno, le hacía un extracto de la exposición de motivos donde se explica la diferencia entre el estado y el proceso, ¿vale?, de transformación. Esta idea es la que hay que tener clara a la hora de planificar y a través de los instrumentos de ordenación urbanística. Una cosa es identificar cuáles son las clases de suelo, es decir, el estado en el que se encuentra en nuestro territorio en un momento dado, que, como hemos dicho, solo son en dos situaciones básicas, en dos clases de suelo, el urbano y el rústico. Ahí hay, digamos, poco ejercicio de planificación urbanística, puesto que se identifica esa situación en un momento dado. El ejercicio de planificación urbanística lo vamos a tener en el momento en el que se toman las decisiones sobre cómo ese estado se transforma, ¿vale? Es decir, es la definición de las actuaciones de transformación urbanística. En cuanto al suelo urbano, el suelo urbano se desarrolla en el artículo 13 de la ley y bueno, les cuento un poco, digamos, cuáles son los criterios de la ley para identificar un suelo como urbano. Dice la ley que el suelo urbano es aquel que está integrado en la malla urbana y que cumpla alguna de las siguientes condiciones. Dice haber sido urbanizado en ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística, estar transformado urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red con los servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad, o estar ocupado por la edificación en 2/3 partes en el ámbito delimitado por el instrumento de ordenación. También son suelo urbano los núcleos tradicionales. Esto es una novedad. Los núcleos rurales tradicionales es una novedad que incorpora la ley respecto a la LOUA y que deviene de la legislación básica estatal.
y por tanto son también suelo urbano los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que cuenten con acceso rodado y con las infraestructuras y servicios básicos que se establezcan en el reglamento. También aclara la ley cuando una determinada parcela tiene la condición de solar y viene a decir que son aquellas que al menos, y esto es, son las parcelas dotadas de infraestructura y servicios básicos según definan los instrumentos de ordenación urbanística, pero que al menos tenga acceso por vía urbana pavimentada, alumbrado público en el frente de la parcela, servicio urbano de suministro de agua potable, saneamiento y electricidad para los usos previstos, y también aclara la ley cuando se extingue la condición de solar, que es cuando deviene inadecuada la urbanización o cuando se integra en una actuación de transformación urbanística. En cuanto al suelo rústico, se desarrolla en el artículo 14 de la ley y dice la ley que tienen la condición de suelo rústico, en definitiva va a ser el negativo del suelo urbano, ¿vale? Los terrenos que deban incluirse en alguna de las siguientes categorías, y define 4 categorías. La ley, el especialmente protegido por la legislación sectorial, que son aquellos terrenos que tienen establecido por la legislación reguladora de los dominios públicos, de la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico o cualquier otra legislación sectorial análoga, un régimen jurídico sobre los usos del suelo que demande para su integridad y efectividad su clasificación como suelo rústico. Es decir, lo determinante será el régimen que establece las legislaciones sectoriales respecto a los usos, en tanto que corresponderá a la legislación urbanística y a los planes urbanísticos determinar la clasificación, ¿vale? En base a los usos que se establezcan sobre esos dominios públicos y sobre la zona de protección de esos dominios públicos, el suelo devendrá en suelo rústico si ese régimen de uso demanda la clasificación como tal, ¿vale? También son suelos rústicos los preservados por riesgos acreditados de carácter natural o antrópico que hagan incompatible su transformación, ¿vale? Siempre y cuando, aclara la ley, esos riesgos subsistan, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que es posible adoptar medidas para evitar riesgos y también aparecen riesgos. El riesgo es dinámico, especialmente cuando estamos hablando de aquellos que derivan del cambio climático, cuestión que también incorpora la ley a lo largo de su articulado. Son suelos, otra de las categorías que define la ley, son aquellos que están preservados por la ordenación territorial y urbanística. Aquí sí que hay ya un ejercicio de ordenación, de su transformación por resultar incompatibles con los fines y objetivos que defina el propio instrumento de ordenación urbanística por razones de sostenibilidad, de viabilidad o de protección de sus valores de tipo agrícola, forestal, de valores culturales o paisajísticos, ¿vale? Y el suelo rústico común, que se define en negativo respecto a los demás como el resto del suelo que no tiene cabida en las 3 categorías anteriores y que será a la postre el soporte de las actuaciones de transformación urbanística, de nueva urbanización, de acuerdo con los criterios que establece la ley en el artículo 61. Bien. Sobre cualquiera de estas categorías es posible la existencia de ámbitos de hábitat rural diseminado. Esto es otro de los cambios que introduce la ley respecto a la legislación anterior, que el hábitat rural diseminado lo definía como una categoría. Aquí se define como un ámbito que es posible delimitarlo sobre cualquiera de las 4 categorías anteriores. Parece una regulación más coherente. Y la ley viene a definirlo de una manera similar a como lo tenía la LOA, como un ámbito sin estructura urbana, ligado en su origen a actividades propias del medio rural, cuyas características deben preservarse y que puede demandar alguna infraestructura, servicios y dotaciones comunes, cuya ejecución no precisa de una actuación urbanizadora, ¿vale? Como les decía, se pueden delimitar sobre cualquier clase de suelo y las actuaciones que se pueden desarrollar sobre los mismos se definen en el artículo
23 y fundamentalmente van a estar orientadas a la conservación, protección y mejora de esos ámbitos. Bien, pues hasta aquí las dos clases de suelo. En principio es sencillo, la ley define de una forma muy tasada cuáles son los supuestos en los cuales cabe encuadrar un determinado terreno en suelo urbano o en suelo rústico, y dentro del suelo rústico en cada una de sus 4 categorías. Bien. En cuanto a las actuaciones urbanísticas y las actuaciones de transformación urbanística, aquí la ley la lista sí que hace un traslado de la definición de las actuaciones de transformación urbanística que se establecen en la Ley Estatal del Suelo. Esto tiene conceptualmente es muy importante, como les decía del principio, y además el perfecto acople entre legislación autonómica y legislación actual, aparte de dotarnos de seguridad jurídica, nos evita conflictos, algunos conflictos que están teniendo otras comunidades autónomas derivadas de este desajuste y de no incorporar el régimen de derechos que se derivan de las actuaciones de transformación urbanística. Bien, las actuaciones de transformación urbanística pueden ser de 3 tipos. En suelo urbano cabe realizar 2 tipos de actuaciones. Las actuaciones de mejora urbana, que básicamente se van a desarrollar sobre parcelas concretas, a las que la ley denomina áreas homogéneas, y tienen por objeto modificaciones en la ordenación urbanística vigente que no conlleven la necesidad de renovar o reformar la urbanización y que impliquen la necesidad de nuevas dotaciones o un incremento de aprovechamiento urbanístico. Esto es lo que la jurisprudencia del Supremo que se ha producido a raíz digamos, interpretando la ley del 2007, habla de actuaciones destinadas a mejorar ciudad. Repito, actuaciones sobre parcelas concretas que modifican la ordenación urbanística vigente en suelo urbano, ¿vale? Y que no implican una reforma o renovación de la urbanización. Aquí es donde va a estar la diferencia fundamental con las siguientes, que son las actuaciones de reforma interior, ¿vale? En este caso, ya el ámbito es un área, ya no son parcelas concretas, y su objeto es una nueva ordenación urbanística en un ámbito por causa de la obsolescencia de los servicios, la degradación del entorno, la necesidad de modificar los usos existentes o cualquier otra circunstancia análoga que haga necesaria la renovación o la reforma de la urbanización. Esto es lo que, tomando el término jurisprudencial, vienen a cualificarse como actuaciones destinadas a rehacer ciudad. ¿Entendemos la diferencia? ¿Cuándo va a suponer hacer nueva urbanización, reformar o renovar la urbanización? Cuando estamos rehaciendo ciudad o cuando estamos mejorando ciudad, ¿vale? A cada una de estas actuaciones le va a corresponder un régimen de la promoción de la actuación de transformación urbanística diferente de acuerdo con la ley básica, ¿vale? En el suelo rústico, las actuaciones destinadas a su transformación, es decir, a generar nueva ciudad, a hacer ciudad, son las actuaciones de nueva urbanización. En este caso, el ámbito son los sectores, esto sí lo tenemos más interiorizado por la similitud que tiene con los sectores de suelo urbanizable. Y son ámbitos fácilmente describibles como aquellos destinados a la transformación de un ámbito de suelo rústico común para atender las necesidades de crecimiento urbano que estén debidamente justificadas. Y aquí es muy importante destacar, como le decía en la introducción, que están los nuevos crecimientos sujetos a los principios de sostenibilidad que establece la ley, en concreto los que se definen en el artículo 61. Bien, pero sobre la ciudad, aparte de las actuaciones de transformación urbanística que le he descrito, la ley contempla las actuaciones urbanísticas. Bien, en concreto, sobre suelo urbano, también sobre concretas parcelas solares o viales, pueden definirse por los instrumentos de ordenación urbanística las actuaciones urbanísticas.
cuando no corresponda incluirla en una actuación de transformación urbanística y están destinadas a mejorar la calidad y sostenibilidad del medio urbano, a la obtención de sistemas generales y locales o a mejorar la urbanización, así como las actuaciones de edificación. Es decir, son actuaciones destinadas también a mejorar la ciudad y digamos, la terminología de los planes urbanísticos la identificarían ustedes con aquellas actuaciones simples de viarios, actuaciones simples de dotación, si son actuaciones puntuales en la ciudad de urbanización, de dotaciones que no van, o sea, que no se desarrollan a través del régimen de las actuaciones de transformación urbanística, ¿vale? En cuanto a los instrumentos que la definen, fundamentalmente van a ser los instrumentos de ordenación detallada que explicará luego mi compañero Antonio Becerra a través del plan de ordenación urbana, en tanto que es el instrumento que establece la ordenación detallada en la ciudad. Y en algunos casos de este tipo de actuaciones también podrían definirse a través de estudios de detalle, siempre y cuando encuadren dentro del alcance que la ley establece para este tipo de instrumentos de ordenación urbanística. Por tanto, actuaciones de transformación urbanística, 3 tipos, y actuaciones urbanísticas de forma diferenciada, ¿vale?, con estos objetivos concretos, actuaciones puntuales dentro de la ciudad. Bien. ¿Cómo se delimitan y cómo se hacen propuestas para la definición de actuaciones de transformación urbanística? Bien. El Plan General de Ordenación Municipal puede establecer propuestas de delimitación de actuaciones de transformación urbanística. ¿Vale? El reglamento viene a aclarar esta cuestión. Decíamos, hay 2 clases de suelo. El Plan General establece los criterios y directrices para la definición de actuaciones de transformación urbanística con posterioridad a través de los instrumentos de ordenación y es decir, es posible que el Plan General establezca propuestas para la delimitación de actuaciones de transformación urbanística, ¿vale? Es verdad que la ley, con carácter general, establece que las actuaciones de transformación urbanística se delimitarán conforme a los criterios y directrices que se establecen en el Plan General y en el Plan de Ordenación Urbana por los instrumentos de ordenación detallada, ¿vale? Es decir, en base a los criterios y directrices de estos instrumentos, los instrumentos de ordenación detallada son a los que corresponde la delimitación de las actuaciones de transformación urbanística, con independencia de que es potestativo para estos instrumentos poder establecer propuestas de actuaciones de transformación urbanística. La delimitación de las actuaciones de transformación urbanística por los instrumentos de ordenación detallada siempre va a requerir de la aprobación de una propuesta conforme al procedimiento que se define en el artículo 25 de la ley. La aprobación de las propuestas lo que pretende es, a través de un procedimiento administrativo, garantizar que la actuación de transformación urbanística va a ser viable y sostenible desde el punto de vista económico, garantizando unos plazos para la ejecución. En esto la ley también es muy insistente. Es decir, frente a un modelo de planificación urbanística, en el que la transformación de la ciudad y las propuestas de nuevos crecimientos se hacían a medio y largo plazo y con una perspectiva de 20 años, ¿vale? Es decir, todo quedaba dibujado en el Plan General de Ordenación Municipal. El esquema de instrumentos de ordenación urbanística y las determinaciones que los mismos contienen en la lista es un instrumento mucho más flexible, es mucho más favorable a dar cabida a actuaciones de transformación urbanística en el momento que éstas surjan, pero hay que garantizar a priori su viabilidad. Es decir, lo que se pinta es para ejecutarlo en un determinado plazo y con certeza, ¿vale? Aquí hay otro cambio importante y en esto el artículo 25
a través de este procedimiento para la propuesta de delimitación de nuevas actuaciones de transformación urbanística es muy insistente en cuanto a sus contenidos y le desarrollo y le identifico las tres partes más importantes que tiene esta propuesta, que son las bases para el desarrollo y ejecución de esa actuación, la estimación de los costes de urbanización y los plazos de ejecución. Esto antes del instrumento de ordenación, ¿vale? En cuanto a este procedimiento, las características principales es que se inicia de oficio o a solicitud de los propietarios. También da la ley la opción que se puedan hacer, digamos, a propuestas de otros interesados. La competencia es municipal, requiere informe de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo cuando se trata de actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización. Tiene una información pública de 1 mes, un plazo de resolución de 3 meses y el silencio, en este caso, y es de los pocos que tiene la ley, es negativo. Y como les decía, todo se basa en un mecanismo muy ágil, donde cuando hay una iniciativa, el procedimiento debe, digamos, establece una secuencia con periodos cortos, donde si no se llega al final, volvemos al principio. Es decir, aprobada la propuesta, el instrumento de ordenación urbanística que le corresponda a la actuación de transformación urbanística que se está proponiendo, debe estar aprobado en el plazo de 2 años, inicialmente. Si no, transcurrido este plazo, caduca la propuesta, ¿vale? Es un poco el mecanismo que les decía, ¿vale? La ley juega mucho a la certeza de las propuestas, es decir, pues el camino es muy ágil para aquellas propuestas de transformación urbanística, en fin, que son viables y que tienen mucha certeza de llevarse a cabo, ¿vale? Si no, volvemos a la situación de partida, es decir, a la clasificación del suelo sin la actuación de transformación urbanística. Aquí hago un poco un resumen del juego entre clases de suelo y actuaciones de transformación urbanística. Como decíamos, 2 clases de suelo, urbano y rústico. En cuanto a las actuaciones de transformación urbanística, son de 3 tipos, ¿vale? Cada una con el tipo de ámbito que le corresponde. Si son en suelo urbano, hemos dicho las actuaciones de mejora urbana en parcelas, las actuaciones de reforma interior en áreas y las actuaciones de nueva urbanización en sectores, estas desarrollándose en suelo rústico. En cuanto a los instrumentos de ordenación urbanística que pueden establecer propuestas y delimitarlas, ¿vale? En cuanto a las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, las áreas, en el caso de bien, cada actuación de transformación urbanística tiene asociado un instrumento de ordenación detallada, ¿vale? Las actuaciones de transformación, las actuaciones de mejora urbana pueden ser propuestas y delimitadas en el plan de ordenación urbana, ¿vale? Cuando estas actuaciones no estén propuestas y delimitadas en este instrumento de ordenación urbanística, la ley habilita el procedimiento del artículo 25 que les he dicho y el estudio de ordenación, ¿vale? Que es el instrumento que establecerá la ordenación detallada de esa actuación de mejora urbana. En cuanto a las actuaciones de reforma interior, tienen un mecanismo similar. Pueden ser propuestas y delimitadas en el plan de ordenación urbana y cuando en el mismo no estén definidas de acuerdo con los criterios y directrices que se hayan establecido en el mismo a través de la propuesta del artículo 25 y de un plan de reforma interior, pueden desarrollarse esas actuaciones de reforma interior. En cuanto al suelo rústico, las actuaciones de nueva urbanización, como decíamos, en sector, en este caso, pueden ser propuestas en el Plan General de Ordenación Municipal, pero en todo caso, aclara la ley que su ordenación detallada corresponde a un plan parcial que tiene mucha más capacidad que la figura de ordenación que contemplaba la legislación precedente, ¿vale? Bien.
hemos visto actuaciones de transformación urbanística, hemos visto actuaciones urbanísticas en suelo urbano. Voy a contarle ahora algunas cuestiones sobre las actuaciones en suelo rústico, ¿vale? Hemos dicho que eran 4 categorías las que define la ley y la posibilidad de limitar asentamientos de hábitat rural diseminado sobre cualquiera de las anteriores. Todas las actuaciones de transformación urbanística, todas las actuaciones urbanísticas que se desarrollen sobre suelos rústicos, establece la ley 3 condiciones esenciales, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias. Tienen que ser compatibles con la ordenación territorial y urbanística y con la legislación sectorial, y en este caso la ley en relación a la uso aclara que la condición es que no estén prohibidas, como ya contemplaba la LOA después de la modificación que comentaba la directora al principio. Es decir, la ley entiende que es posible todo aquello que no esté prohibido, ¿vale?, en relación a la compatibilidad de los usos. No pueden inducir a la formación de nuevos asentamientos. Esta es una de las claves de la regulación del suelo rústico, tanto en la ley como en el reglamento. Si han tenido la oportunidad de acercarse a la propuesta del borrador de reglamento que todavía hoy está en información pública, apreciarán este aspecto, es decir, en un aspecto donde la ley establece una condición muy clara y se define muy pormenorizadamente en el reglamento. Venimos de un régimen donde cada plan general establecía unas condiciones para evitar la formación de nuevos asentamientos, ¿vale?, y se daban paradojas como en términos municipales colindantes las condiciones de formación de asentamientos que establecían los planes generales eran absolutamente diferentes, ¿vale? Digamos, en el nuevo modelo es el reglamento quien fija, ¿vale?, esas condiciones que evitan la formación de nuevos asentamientos, porque es una de las condiciones principales que establece la ley para cualquier actuación que se desarrolle en esta clase de suelo. Y luego tienen que ser proporcionadas y adecuadas al entorno rural donde se ubican, ¿vale? Estas son las tres características principales que tiene que tener cualquier actuación sobre suelo rústico. Bien, en cuanto a los tipos de actuaciones, la ley establece 2 tipos de actuaciones, ¿vale?, las que denomina actuaciones ordinarias y las actuaciones extraordinarias. En cuanto a las actuaciones ordinarias, son aquellas que están vinculadas a la explotación de los recursos naturales en un sentido amplio, ¿vale?, no solo como lo tenía conceptuado la LOA, que eran básicamente los usos agropecuarios. La ley, la lista entiende que los recursos naturales son más amplios y así lo entiende también la legislación básica del Estado, y que contempla otro tipo de uso como la extracción de mineral o la energía renovable. Son explotación de recursos naturales. Son también actuaciones ordinarias cualquier infraestructura que necesariamente, por su propia naturaleza, debe discurrir por esta clase de suelo, ¿vale? Esto es otra diferencia también importante respecto a la LOA, aunque es verdad que la LOA ya, en las modificaciones que se hicieron a través de los decretos leyes del año 2020, vino lo que decíamos, a eximir de plan especial o de proyecto de actuación. Desde el punto de vista conceptual, más que eximir de un determinado procedimiento, lo que ya se estaba avanzando es que aquello que ineludiblemente tiene que estar en esta clase de suelo no precisa de un procedimiento de autorización previa, como eran los proyectos de actuación o plan especial, ¿vale? Esto, supuso un cambio muy importante, fundamentalmente respecto a la infraestructura que, necesariamente tenían que discurrir por esta clase de suelo cuando no estaban previstas en los instrumentos de ordenación, ¿vale? Y también son actuaciones ordinarias aquellas que se desarrollen sobre el hábitat rural diseminado en las condiciones que establezca el instrumento de ordenación urbanística que lo ordene, que fundamentalmente es un plan especial, ¿vale? Por tanto, actuaciones ordinarias. Estas actuaciones ordinarias van a licencia directa, ¿vale? No van a requerir, como requiere las actuaciones extraordinarias, de un procedimiento de autorización previa que cualifique los terrenos. Bien. En cuanto a las actuaciones extraordinarias, y también de acuerdo con la legislación básica del Estado,
son las actuaciones de interés público y social, que cumplan una de las dos características que establece la ley, ¿vale? Hay un O, ¿vale? Que contribuyan a la ordenación y desarrollo del medio rural o que sean incompatibles con el medio urbano, ¿vale? Estas actuaciones van a requerir de un procedimiento de autorización previa que cualifique los terrenos, ¿vale? Están sujetas a prestación compensatoria y a una duración delimitada para determinado uso conforme establece el reglamento. Desaparece la garantía, ¿vale? Pero sí están sujetas a prestación compensatoria y a un procedimiento de autorización previa similar a lo que era el proyecto de actuación, ¿vale? Bien. En cuanto a la vivienda, ¿vale? En sobresuelo rústico, cuestión que ha despertado muchísimo interés, ¿vale? Frente a la LOA, que solo permitía la vivienda unifamiliar aislada vinculada a los usos agropecuarios, la ley abre 3 posibilidades de vivienda unifamiliar, o sea, de vivienda unifamiliar en suelo rústico. Aquellas que están vinculadas a las actuaciones ordinarias, las que están vinculadas a las actuaciones extraordinarias y aquellas que no tienen vinculación a ninguna de este tipo de actuaciones. Estas últimas tienen que esperar al desarrollo reglamentario. Ya hay una propuesta encima de la mesa en el borrador de decreto que está en información pública, donde se establecen las condiciones en las que estas viviendas pueden implantarse en esta clase de suelo. Bien. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. ¿Muy bien? ¿Bien? 10 minutitos. 10 minutitos. Vale, bien. Algunas cuestiones de régimen transitorio. Vale. La disposición transitoria de régimen transitorio en relación a los que le he venido comentando de clases de suelo y actuaciones de transformación urbanística, ¿vale? La disposición transitoria primera, en relación a las clases de suelo, dice que la ley es de aplicación íntegra, inmediata y directa conforme a las siguientes reglas, ¿vale? Es suelo urbano, desde la entrada en vigor de la ley, el que cumpla el artículo 13, y el así clasificado en los planes vigentes. Y el suelo rústico, el resto del suelo, conforme a las categorías del artículo 14 que le he comentado, ¿vale? En cuanto al régimen de las actuaciones de transformación urbanística y las categorías de suelo que tenemos ahora mismo en los planes vigentes. Digamos, lo que hace esta disposición transitoria es establecer las reglas de equivalencia, ¿vale?, entre clases de suelo y categorías, luego con nuevas clases de suelo y actuaciones de transformación urbanística. El suelo urbano no consolidado, ¿vale? Bueno, si hemos entendido, digamos, lo que le he venido contando, la verdad es que en otro contexto de jornada a lo mejor se los preguntaría yo, ¿no? Dice, ¿cómo sería el suelo urbano no consolidado con la nueva ley, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, lo aclaro, ¿no? El suelo urbano no consolidado es una actuación de transformación urbanística o una actuación urbanística. Y ahora, dentro de las dos actuaciones de transformación urbanística sobre suelo urbano, podrá ser o un área de mejora urbana o un área de reforma interior. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que el plan haya previsto en esa actuación, ¿vale? ¿Y dónde va a estar la diferencia? Pues como le decía, en si implica reforma o renovación de la urbanización, fundamentalmente, ¿vale? Y si el ámbito es parcela o de ámbito, ¿vale? Luego hay una equivalencia entre el suelo urbano no consolidado y las actuaciones de transformación urbanística, ¿vale? El suelo urbano consolidado se desarrolla, y esto también es una de las claves del régimen transitorio de la ley, conforme a las determinaciones que establezca el PGO, aunque se puede modificar, pero en principio la ley también deja claro que todos los planes son ejecutivos hasta su completa, en fin, digamos, hasta su completo desarrollo, ¿vale? Y por tanto los ámbitos delimitados como suelo urbano no consolidado podrán seguir desarrollándose, pero en el marco de este tipo de actuaciones de transformación urbanística.
El suelo urbanizable. Aquí sí hay una diferencia entre si el suelo urbanizable está ordenado o es sectorizado, ¿vale? El suelo urbanizable va a ser una actuación de transformación urbanística de nueva urbanización sobre suelo rústico, ¿vale? La ley entiende que este tipo de actuación ya está delimitada y, por tanto, no va a requerir el procedimiento del artículo 25. Y se desarrollará igualmente conforme a las determinaciones que haya establecido el PGO. ¿Vale? En cuanto al suelo urbanizable no sectorizado, bien, aquí la ley aclara el suelo rústico y se puede desarrollar conforme a las determinaciones que haya establecido el plan general, es decir, conforme a las condiciones de sectorización que hubieran sido aprobadas, ¿vale? Pero en este caso sí que se requiere la delimitación de la actuación de transformación urbanística conforme al artículo 25. ¿Vale? Es decir, hay que delimitar el ámbito de ese suelo, que en principio era una reserva a medio y largo plazo en el marco de la LOUE, ¿vale? Para poner en carga el concreto ámbito de no sectorizado que quiera desarrollarse, ¿vale? Por tanto, en la transitoria primera, estas son las reglas de equivalencia que creo que son sencillas. Bien. No sé, ¿tú vas a comentar algo sobre la modificación de plan y demás? ¿No? Vale, venga. ¿Alguna cuestión más también del régimen transitorio, ¿vale? Sobre la vigencia, innovación y adaptación de los instrumentos de ordenación urbanística, ¿vale? Bien. Disposición transitoria segunda, ¿vale? Y como le venía diciendo, la ley deja claro y meridiano que todos los instrumentos de planeamiento y los instrumentos de ejecución y gestión conservan su vigencia hasta su total cumplimiento o ejecución. Los instrumentos de planeamiento están sujetos a las reglas de equivalencia que les decía en la disposición transitoria primera. En cuanto a las innovaciones, las revisiones, los planes generales, las normas subsidiarias, los PDSU no pueden revisarse, se sustituyen por los nuevos instrumentos de ordenación urbanística que establece la ley y, en concreto, el Plan General de Ordenación Municipal, el Plan de Ordenación Urbana o el Plan Básico de Ordenación. En cuanto a las modificaciones, los planes sí pueden modificarse, ¿vale? Con un único límite, que no pueden delimitar actuaciones de nueva urbanización, ¿vale? Cualquier modificación de los instrumentos de ordenación urbanística vigente se realiza conforme a las determinaciones de la ley, ¿vale? Siempre y cuando se inicien con posterioridad a su entrada en vigor. Y en cuanto a la adaptación, la ley no obliga a adaptar los instrumentos urbanísticos vigentes como si hacía la LOUE, que establece un plazo de 4 años para adaptarse, ¿no? La ley no obliga a la adaptación, ¿vale? Establece las reglas de equivalencia, permite la modificación de los planes con este único límite de delimitar nuevas actuaciones de transformación urbanística. Para delimitar nuevas actuaciones de transformación urbanística hay que revisar el plan. ¿Vale? Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.